Especialmente a las personas que nos acompañan hoy por Zoom, es primeramente saludarles, decirles qué bonito que nos estén acompañando por Zoom. Este sistema ha sido fantástico, ha sido maravilloso. Qué bendición haber tenido y disfrutado de un Zoom que nos permite estar más de 40 minutos y al mismo tiempo decirles, vengan, acompáñenos en los servicios, tenemos un trabajo que hacer, tenemos unos planes que con Dios queremos llevar, con el Señor, o participar con Él en lo que Él quiere hacer aquí en nuestra comunidad, y quisiéramos que todos nos acompañaran y estuviéramos en ese trabajo aquí en la comunidad. Hoy quiero continuar entonces con lo que hemos venido diciendo. Estos 2 domingos hemos estado hablando acerca de la resurrección y pues son 2 domingos. El primero fue cuando Cristo resucitó, el segundo fue cuando se apareció estando ya Tomás, y ahora vamos a ver acerca de el Jesús que resucitado se presenta a sus discípulos con unos propósitos que hoy vamos a dejar claros, y entender que Él se presentó a sus discípulos durante ¿cuántos días se presentó vivo después de la resurrección? 40 días. Entonces son 40 días que pudiéramos estar hablando de ese tema, pero hoy quiero ver cómo el Señor Jesús resucitado cumple unos propósitos con sus discípulos, que es lo mismo que está haciendo con nosotros hoy. Y quiero comenzar diciéndoles, recordándoles un poco acerca de cuál era la actitud que tenían los discípulos, cómo estaban ellos con el tema de la muerte de Cristo. Y recordar esos pasajes. Y lo que voy a hacer ahora es que yo tomé un libro que se llama La Armonía de los Evangelios. ¿Se acuerdan de lo que es una armonía de los evangelios? Es un librito donde están todos los evangelios comparados, y entonces en una hoja, en la misma hoja está aquí, digamos, Mateo, luego Marcos, luego Lucas, luego Juan, están todos, y está todo organizado como sucedieron las cosas y van como en cierto orden. Y a medida que yo estaba mirando estos evangelios en armonía, quise resaltar las palabras que describían la actitud en las que estaban los discípulos con la muerte de Jesús. Voy a comenzar con una escritura que habla con la Pascua, de la Pascua, cuando el Señor Jesucristo tomó la Pascua con sus discípulos y cuando Él dio los nuevos símbolos del pan y el vino, pero Él tomó esa Pascua con el cordero, con el vino, como se tomaba normalmente los judíos la tomaban en ese tiempo. Y dice que cuando hubieron cantado el himno, esa última Pascua, en la Pascua cuando el Señor Jesucristo estableció los nuevos símbolos del nuevo pacto, dice que después de que terminaron, cantaron un himno. Después de que el Señor Jesucristo había hablado tantas cosas, les había lavado los pies, había compartido el pan y el vino con ellos y les había dado los símbolos del nuevo pacto, dice que cantaron un himno. Se levantaron los apóstoles con Jesús y cantaron un himno, seguramente de los salmos, porque los salmos son canciones que son como poemas al mismo tiempo y son descripciones de la obra de Dios, pero generalmente eran cantos. Y ellos debieron haber cantado este himno, y dice que luego salieron al monte de los olivos. Estoy leyendo en Marcos 14:26, y voy a hacer más o menos lo mismo que hice la vez pasada. Hay muchas escrituras que he puesto juntas por lo que les dije. Entonces, si ustedes me quieren acompañar, excelente. Marcos 14:26. Salieron al monte de los olivos, y entonces Jesús les dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche. Y ahí comienzan las palabras que describen lo que los discípulos iban a estar, en qué actitud iban a estar. Iban a estar, ¿qué? Escandalizados. Yo no sé si ustedes tienen alguna otra versión. ¿Qué dice otra versión? Nueva Versión Internacional o Dios Habla Hoy. ¿Qué otra versión pueden tener? Yo sé que algunos tienen la Biblia, la tienen en el celular, y en el celular se pueden hacer comparaciones de varias versiones, ¿no? Entonces, al menos en esta versión dice que se iban a escandalizar. ¿Qué es escandalizarse de algo? Como decir, no puede ser, no lo aceptamos, ¿qué es esto?
y que esa era la actitud con la que ellos iban a estar escandalizados. ¿Cuándo se escandaliza usted de algo? Cuando es algo que está fuera de lo que usted cree que es normal, que es algo correcto. Ellos no iban a entender lo que iba a pasar, estaban escandalizados de mí esta noche. Dice, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Así que les dijo, esta noche va a pasar esto, ustedes se van a escandalizar de mí y todos van a estar dispersos. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús, de cierto te digo que tú hoy, esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él con mayor insistencia decía, si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. Y también todos decían lo mismo. Y me gusta eso de que también todos decían lo mismo. ¿Y qué dicen ustedes? Nosotros decimos que nunca, jamás negaremos al Señor, nunca. Pero ¿saben qué me gusta de lo que nos va a describir aquí la Escritura? Que Dios escogió seres humanos como nosotros. Igual que nosotros, con las debilidades y los problemas que nosotros también tenemos. Dios escogió personas, seres humanos con problemas, dificultades, que prometen una cosa y hacen otra. Que dicen que se van a comprometer y no se comprometen. Que dicen que van a servir pero no sirven. Que dicen que van a hacer algo y no lo hacen. Que dicen que van a vivir una vida correcta y no pueden. Ese es el tipo de personas que somos nosotros y eran los discípulos. Y Pedro dijo, yo no voy a escandalizarme de ti, yo voy a estar contigo y si es necesario ir a la cárcel contigo, yo voy a la cárcel. Y el Señor le dice, Pedro, que este es el ser humano. El ser humano a nosotros nos gusta impactar a los demás y decir cosas y convencer a los demás de que somos capaces de hacer cosas y a la hora de la verdad, a la hora de la prueba, a la hora de la realidad, no estamos, fallamos, no vamos, no nos presentamos, no hacemos lo que dijimos. Lucas 22:31 nos dice algo más específico con respecto a lo que el Señor Jesucristo le dijo a Pedro. De la Nueva Versión Internacional voy a leer, Simón, Simón, Lucas 22:31. Mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo. Y me gusta esa versión porque a veces pensamos que era solamente Pedro el que iba a ser zarandeado. Y esta versión dice todos van a ser probados esta noche. No solamente Pedro fue el que lo negó y salió corriendo, todos salieron corriendo. Cristo dijo que todos iban a salir corriendo, todos iban a huir. No fue que todos estuvieron ahí valientes y que el único que salió corriendo fue Pedro, no. Aquí dice el Señor Jesucristo, dice, Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo. Y claro, nosotros ya no nos pasa, ¿cierto? A nosotros ya no nos toca el enemigo, ya no somos zarandeados. No, la verdad es que nosotros tenemos pruebas en nuestra vida y problemas y angustias y nos vamos a dar cuenta que ellos y nosotros estamos en el mismo bote, en la misma situación, y el trato de Cristo es tan amoroso con ellos como lo es con nosotros igual, y Él quiere lo mismo que Él logró en ellos, lo quiere hacer en nosotros también. Y luego sí se dirige a Pedro en el versículo 32 y dice, pero yo he orado por ti. Tal vez por esto es que se confunde, que algunos dicen que solo hablaba a Pedro. No, es que Cristo sabía que todos iban a fallar, pero le dijo a Pedro lo siguiente, yo he orado por ti para que no falle tu fe. Y tú, cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Y entonces a mí me parece esto tan absolutamente hermoso, tan lindo,
que el Señor Jesús conoce la situación de Pedro y de los discípulos y de todos, y conoce su situación y conoce la mía, y Él dice que Él ora por nosotros en nuestras pruebas, cuando estamos en nuestro dolor o cuando estamos en nuestras dudas, y cuando nos alejamos, cuando salimos corriendo, cuando no queremos saber de pastores y de iglesias, cuando no queremos saber de absolutamente nada de religión o cosas por el estilo, el Señor Jesucristo está orando por nosotros. No nos abandona, no nos deja. Y dice que el Señor Jesucristo sabía que Pedro se iba a volver a Él. El Señor Jesucristo tiene más fe en nosotros que nosotros en Él. El Señor Jesús ve que en nosotros es posible hacer una obra. Y nosotros pasamos por tiempos de crisis como ellos pasaron, pero el Señor Jesús está con nosotros todo el tiempo. Y nos da un mandamiento igual que le dijo a Pedro, que tenemos una misión después: cuando te hayas vuelto a mí. Y saben que esas palabras se cumplen cuando el Señor Jesucristo le dice cuando te hayas vuelto a mí. No se cumplen inmediatamente, va a pasar un poco de tiempo, va a pasar un buen tiempo hasta que Pedro finalmente va a entender y va a reaccionar y se va a volver totalmente a Jesús. Va a pasar un tiempo, nos vamos a dar cuenta por las Escrituras en qué momento llega ese tiempo en que se vuelve completamente a Cristo. Y aquí dice que Pedro respondió: estoy dispuesto a ir contigo tanto a la cárcel como a la muerte. Y Jesús le dijo: Pedro, te digo que hoy mismo, antes que cante el gallo, 3 veces negarás que me conoces. Y luego entonces llegó ese momento, el momento en que el Señor Jesús está allí con sus discípulos, habían estado orando en el Getsemaní, y llegó Judas, y llegó la turba, y llegó los soldados, y lo apresaron. Y Jesús les dijo, Mateo 26:55, ¿acaso soy un bandido para que vengan con espadas y palos a arrestarme? Todos los días me sentaba a enseñar en el templo y no me prendieron. Pero todo esto ha sucedido para que se cumpla lo que escribieron los profetas. Y luego hace ese comentario: entonces todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. ¿Cuántos fueron los que huyeron? Todos. Siempre hablamos de Tomás, siempre hablamos de Pedro, siempre decimos, es que no, fue todos lo abandonaron, todos salieron corriendo, todos huyeron, todos tuvieron miedo. Y de aquí las Escrituras comienzan a decirnos muchas veces, mirando esa armonía de los evangelios, encontramos por todas partes distintas palabras para describir la situación de los apóstoles: decepción, tristeza, duda, angustia, desilusión. Marcos 15:39 incluso dice que las mujeres también, aunque muy valientes, aunque ellas fueron más valientes en un sentido, pero sin embargo dice así en Marcos 15: y el centurión que estaba frente a Jesús, al oír el grito y ver cómo murió Jesús, dijo, verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Y algunas mujeres miraban desde lejos. Y esto me llama la atención. Yo dije, Señor, esto estará mal traducido, ¿por qué? Y cómo otros lo traducen. Parece ser que ellas tuvieron un momento en que estaban lejos, pero luego se llenaron de valentía y se acercaron a la cruz. Pero dice Marcos que inicialmente estaban mirando desde lejos. Y eso me hace acordar que uno quiere ver a veces cosas sin que a uno lo identifiquen, ¿cierto? Sin que digan, a usted también. Uno se esconde y tal vez mira cosas, pero que no quieren que los demás sepan que uno está ahí, y uno mira desde lejos. Y las mujeres también miraron desde lejos. Ellas también tuvieron miedo, ellas también tuvieron asombro, ellas también pasaron por esta circunstancia. Ahora, las Escrituras nos dice que tuvieron la valentía porque el amor de madre sobrepasa cualquier miedo que pueda haber. Y en Juan 19:25 dice que finalmente de alguna manera se acercaron, estuvieron en la cruz, estuvieron ahí en la cruz, porque el Señor Jesucristo habló con Juan y le dijo, Juan, mi mamá ahora es tu mamá, encárgate de ella.
Estaban junto a la cruz de Jesús, su madre y la hermana de su madre, o sea, la tía de Jesús, y estaba María, mujer de Cleofas. ¿Se acuerdan de quién era Cleofas? ¿Cleofas? ¿Quién era? ¿Quién era Cleofas? Era el discípulo que iba con otro discípulo en el camino, ¿a dónde? A Emaús. Y entonces Cleofas dice aquí que su esposa se llamaba María. Y por eso algunos comentarios dicen que posiblemente esos dos discípulos que iban en el camino de Emaús eran Cleofas y su esposa. Eran los dos, eran ellos dos. No era otro discípulo raro, sino que María era discípula de Jesús y Cleofas era discípulo de Jesús. Los dos eran discípulos de Cristo y por eso dicen, iban dos discípulos de él. Cleofas y su esposa, es posible. Y luego dice, y estaba también María Magdalena, finalmente se había acercado y dice que también llegó a la cruz en algún momento Juan. Juan estaba en la cruz. Pero los demás y todos tenían tristeza y desánimo e incertidumbre. Y Juan 19 nos relata que ninguno de los apóstoles vino al momento de bajar el cuerpo de Cristo, ninguno, sino un hombre desconocido hasta el momento, que había sido una persona que era discípulo secreto de Jesús. ¿Quiénes eran? Juan 19, 38 dice, después de esto José de Arimatea le pidió a Pilato el cuerpo de Jesús. José era discípulo de Jesús, aunque en secreto. ¿Por qué? Por miedo. Y entonces, este hombre que era alguien importante, que tenía poder y todo demás, también tenía miedo. Porque ustedes tal vez han sentido el poder de las autoridades, aunque son injustas, son autoridad y ellos son los que tienen el bolillo. Todos los que corrimos en la Nacional tal vez algún día sabemos lo que es el bolillo y la presión. Yo sabía cuando iba a haber locuras en la Nacional y siempre salía corriendo antes de tiempo. Cuando yo veía que alguien con una camioneta llegaba con piedra, yo decía, va a haber locura, hasta luego, mañana no vengo, esta tarde no vengo, me voy. Bueno, el asunto es que a veces la opresión, el sistema opresivo causa miedo, y aquí había miedo, y había miedo porque los judíos tenían el poder de sacar a los que querían de la sinagoga, y sacar a alguien de la sinagoga era botarlo fuera de la comunidad, era tirarlo a Siberia, era sacarlo del mundo, de la sociedad, así como sacaron al ciego que Cristo había sanado. ¿Se acuerdan que lo sacaron de la comunidad? Y tenían miedo. Y dice, y con el permiso de Pilato fue y retiró el cuerpo, y también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, sabemos también por qué, y llegó con unos 34 kilos de una mezcla de mirra y aloe. Ambos tomaron el cuerpo de Jesús y conforme a la costumbre judía de dar sepultura, lo envolvieron en vendas con las especias aromáticas. En el lugar donde crucificaron a Jesús había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el que todavía no se había sepultado a nadie, y como era el día judío de la preparación y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. ¿Quiénes sepultaron a Jesús? Dos personas que no eran los discípulos. ¿Dónde estaban los discípulos? Huyendo de miedo. Había mucho miedo, había mucha decepción. Y Lucas 23:35 dice que aún las mujeres, al menos en este momento, según esta escritura de Juan, las mujeres tampoco estuvieron involucradas de manera directa en la sepultura, sino que dice Lucas 23:55, y las mujeres vieron dónde lo pusieron. Pero vieron, no dice que estuvieron ahí porque sabemos, ellas también tenían miedo, pero al menos ellas vieron dónde estaba el cuerpo. Ellas vieron, ellas se quedaron, fueron suficientemente valientes para haber visto dónde pusieron el cuerpo. Y ahí uno podría decir que para los discípulos todo había terminado, todo había acabado, estaban desilusionados, no veían futuro, no veían otra cosa sino Cristo murió. Y entonces vienen las escrituras que hablan de la sorpresa, de la increíble noticia de la resurrección. Y vienen entonces escrituras como la de Marcos, cuando está todo organizado,
van presentando información. Y Marcos dice que los ángeles se le presentaron a estas mujeres que fueron temprano el primer día y le dijeron: ¿a quién buscan? Al Señor. No está aquí, Él ha resucitado como dijo, como dijo. 3 días, 3 noches en la tumba, como Él dijo. Y me llama la atención, que quiero hacer énfasis, es en Marcos 16:8, en la Nueva Versión Internacional, dice que estaban temblorosas, desconcertadas. Estaban temblando y estaban diciendo: ¿qué es esto? Y salieron huyendo del sepulcro. Es la Nueva Versión Internacional. No sé cómo dice, no me acuerdo cómo dice la versión Reina Valera del 60, pero salieron como agitadas en una situación que uno no sabe qué hacer. ¿A ustedes les ha pasado algo así? ¿Han recibido una noticia, algo que ha sucedido y usted queda como: ¿qué es esto tan increíble? Ellas estaban así, temblorosas, desconcertadas, huyendo del sepulcro. No dijeron nada a nadie porque tenían miedo. ¿Qué tenían? Miedo. Las mujeres también tenían miedo, porque a veces uno piensa que no, que las valientes, sí, fueron valientes, sí, estuvieron en la cruz, pero ellas también tuvieron que vencer el miedo, vencer la tentación de alejarse y irse y dejarse llevar del miedo. Y luego dice Lucas 24, en el orden de cosas, Lucas 24:9 dice: y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás: María Magdalena, Juana, María madre de Jacobo y las demás mujeres con ellas. Así que debía estar María, la esposa de Cleofas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. ¿Qué dijeron? Que los ángeles les habían dicho a ellas que Él no estaba ahí, había resucitado como dijo. Se lo dijeron a los apóstoles, mas a ellos les parecía locura. ¿Por qué sería? No creían, no creyeron. ¿A quiénes? ¿Quiénes no creyeron? Todos no creyeron, ninguno creyó, ninguno. Y aquí es donde viene el tema de Tomás, porque a veces decimos que es Tomás el único que no creyó. No, todos no creyeron, ninguno creyó. Todos pasaron por la duda, todos. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. Versículo 12. Pero levantándose Pedro corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Pero ese maravillado de lo que había sucedido no dice que él hubiera realmente creído, solamente estaba maravillado. Y vio los lienzos, que aquí hay comentarios de personas que dicen que esos lienzos estaban organizados, no estaban tirados como cualquier cosa, estaban organizados, estaban bien puestos. Y eso, para algunas personas que estudian las Escrituras, dicen, era un mensaje de Jesús diciendo: voy a volver, voy a volver. Y Juan 20 nos aclara que Pedro no fue solo. Lucas 24 dice que Pedro fue, pero Juan 20 dice que Pedro y Juan habían ido y que Juan sí creyó. Juan fue el que creyó. Y en el versículo 9 de Juan 20, Juan 29, dice que todo esto pasaba, todo lo que estaba pasando porque no habían entendido las Escrituras. No habían entendido todavía que Él tenía que morir y que tenía que resucitar. No habían entendido las Escrituras. Dice, porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que Él resucitase de los muertos. Y aquí es claro que Jesucristo murió. Jesucristo murió. Pero aquí hay un tema tan delicado, tan grave, porque algunos dicen, pues mire, lo que pasa es que Jesús usó un cuerpo, lo usó, pero era un cuerpo, Él estaba en otra parte. Eso es grave, porque suena como que esto es como un truco
Él usó un cuerpo, como usar un poco de barro. Hagan lo que hagan con ese barro lo que quieran, que yo realmente no estoy ahí, yo estoy en otra parte. Y eso no es así. Las escrituras nos dicen que Cristo, la plenitud de Cristo murió. Y que lo que sí sabemos es que cuando Él murió, antes de morir, dijo: Padre, en tus manos encomiendo todo lo que soy. Encomiendo mi espíritu, está en tus manos. Así que todo lo que es Cristo quedó en manos del Padre. Algo similar a lo que sucedió con Lázaro. Lázaro ven fuera. Cristo fue resucitado por el Padre, pero no era ningún truco de que Cristo tuviera un poco de barro ahí. Péguenle que eso yo no siento nada, porque eso es un poco de barro ahí. Pueden hacer lo que quieran con eso. Esa fue una herejía de los primeros siglos de la iglesia, de que Cristo no estaba en ese cuerpo, de que Cristo no sufrió la cruz, de que fue un cuerpo al que le pegaron y escupieron, pero era un poco de barro ahí, que eso no tiene importancia porque Dios no le pueden hacer nada. Y eso sucede. Esto es un tema muy amplio, muy delicado, ¿sí o no? ¿No les parece grave lo que estoy diciendo? Es grave decir que Cristo no estaba ahí, porque era un cuerpo, era un barro, era una cosa ahí que Cristo dijo: bueno, hagamos un poco de barro ahí y que le peguen a eso, y yo no voy a sentir nada, porque no, dice que Cristo estaba ahí, que Cristo murió. Y si no, todo eso es un engaño. Le pegaron a un poco de barro ahí, no era Dios, era un barro ahí, era un poco de cosas que no era Dios. Pero eso no es lo que dice la Escritura. La Escritura dice que Cristo sufrió por nosotros, y todos esos humillaciones y esos golpes las sufrió Cristo, la plenitud del ser de Cristo. Él no nos engañó diciendo: es un poco de barro que les mando ahí para que le peguen, pero yo no siento nada. Si Cristo no hubiera estado en la plenitud de lo que Él hizo, no nos hubiera salvado, no hubiera sido nuestro representante, no nos hubiera rescatado, no nos hubiera redimido. Cristo murió por nosotros. Estuvo muerto 3 días, 3 noches. Y Juan 20:17 dice que Jesús le dijo, cuando Cristo resucita, le dice a María Magdalena, el relato está en Juan, que no le tocara. Y otras escrituras dicen que Cristo le dijo a María Magdalena: suéltame. Parece que ella sí lo logró abrazar y todo lo demás, pero Él le dijo: no me retengas, déjame. ¿Por qué? Porque aún no he subido a mi Padre. ¿Por qué no había subido al Padre? Porque cuando Cristo murió, fue a la tumba. Cristo no subió al cielo y dijo: ese poco de barro ahí, que hagan lo que quieran con ese barro, que yo me voy para el cielo. No, Cristo estaba en la tumba. Duro para comprender eso. Yo sé que es duro para ustedes, para mí es muy duro, pero Cristo murió. Y por eso esta escritura que le dice al ladrón: te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso, está refiriéndose más que todo: hoy te digo, estarás conmigo en el paraíso. Es una promesa igual que nos la ha hecho a todos nosotros, igual que se la hizo a Abraham, a Isaac, a Jacob: estarás conmigo en el paraíso. Pero Él, estrictamente hablando, ese día fue a la tumba. Él murió por nosotros. Él sí murió por nosotros. Él sí murió. Él sí pagó por mí. Él no me está engañando y es un símbolo, es un cuerpo ahí que yo me inventé para que le pegaran, pero no, eso nunca dice la Escritura. El Señor Jesucristo, en todas las ocasiones que habló de su muerte y de su resurrección, nunca dijo: mi cuerpo estará allá, pero yo estaré en otra parte. Nunca, jamás. Él dijo: yo voy a morir y al tercer día voy a resucitar. Y el primer discurso del apóstol Pedro fue ese, que la tumba no podía tener a Jesús ahí. Resucitó. El Padre, en la oración de Juan 17, el Señor Jesucristo le dijo al Padre: Padre, te pido que tú me des la gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. El Padre
recibió el Espíritu de Jesús y en la resurrección le dio la plenitud. Nunca dejó de existir, porque esa es como la angustia. ¿Dejó de existir Dios? No, estaba en el Padre y el Padre le dio toda la gloria que Él siempre tuvo. Nunca dejó de existir, pero estuvo muerto. Un misterio. Por eso Pablo habla del misterio. Pero bueno, el asunto es que el Señor Jesucristo resucita, habla con las mujeres. Inicialmente les manda a decir a los discípulos que Él ha resucitado. Los discípulos ninguno cree, nadie cree, y no le creyeron a María Magdalena que ella había hablado con Jesús o Jesús había hablado con ella. No le creyeron, no le creyeron. Y entonces, en el orden del relato, el Señor Jesús se presenta a los discípulos en el camino de Emaús, que posiblemente era Cleofas y su esposa, posiblemente, y hace una pregunta. Quiero que hagan énfasis en esas preguntas, en esos términos. Lucas 24:17 les pregunta: ¿por qué están tristes? ¿Cómo iban ellos? Tristes. ¿Y por qué estarían tristes? ¿Cuándo está usted triste? Bueno, cuando usted tenía expectativas que no se cumplen, cuando ha pasado algo que usted no comprende y piensa que todo iba a salir bien y todo sale al revés, y usted tenía esperanzas y no se cumplieron y no se lograron, y queda usted desesperanzado y triste y dice: Señor, no, estaban tristes, iban desilusionados. Y luego en el versículo 21 dice: nosotros esperábamos que Él había de redimir a Israel, y no ha sido posible, lo mataron. Nosotros esperábamos que Él era nuestro Salvador, pero Salvador en este mundo, en este sistema de cosas, esperaban que Él era ese ser que los iba a salvar, un rey como David que iba a traer un reino especial sobre este mundo ahora. Y estaban desilusionados, perdieron el tiempo. Y otra palabra que usa Lucas 24:17: y estaban asombrados por lo que habían dicho las mujeres, aunque no les habían creído. ¿Sí? Dice que estaban asombrados por lo que las mujeres habían dicho. Así que todas estas cosas daban vueltas en el corazón de ellos, y el Señor Jesucristo hace algo increíble. ¿Se acuerdan lo que hizo Él? Tomó las Escrituras, y aquí es donde comienza todo esto que Él está haciendo también con nosotros. Él abrió las Escrituras para ellos. ¿Qué Escrituras abrió? El libro secreto de Enoc, el libro, no sé, los libros secretos, que al mundo le gusta los libros secretos. Todo lo que tenga secreto, eso es lo que a la gente le gusta. Pero lo que es la revelación, no, eso como que fue manipulado. Tenemos la revelación de Dios. ¿Y qué les abrió Cristo? ¿Qué libros les abrió? Moisés, la ley de Moisés, los profetas y los salmos, y les mostró todo lo que esas escrituras decían acerca de Él y cómo se tenían que cumplir todas las cosas. Así que, ¿qué es lo que hace primero Jesús? Resucitado, les confirma las escrituras, les habla, les enseña, abre su entendimiento para que ellos comprendan las escrituras. Es lo primero que hace. Lo segundo que a mí me enternece de verdad, me digo qué lindo es el Señor. Camina con ellos, los oye su tristeza, oye su desilusión, oye cómo están, pero les explica. Llega con ellos, toma el tiempo, va hasta el lugar donde ellos iban. ¿A dónde iban? A Emaús. Llegaron allá, entraron a un lugar, se sentó con ellos, siguió escuchando, siguió hablando, y con ellos partió el pan. ¿Y qué pasó? ¿En dónde, en qué momento reconocieron a Jesús? ¿En qué momento? Cuando partieron, cuando el Señor Jesús les dio la cena del Señor. Por eso la cena del Señor es tan importante. Algo pasa
Tenemos que tener esa fe. Cristo nos habla en la cena del Señor. Él abre las escrituras, pero abre nuestro entendimiento y nos afirma en la cena del Señor. En la cena del Señor ellos dijeron: es el Señor, es el Señor. Y ahí mismo Él se desapareció. Y dijeron: hermano, hermana, tal vez era la esposa, yo no sé quiénes era, si era el otro discípulo, y no ardían, algo había en nuestro corazón cuando Él hablaba, cuando Él nos decía cosas, cuando Él afirmaba las escrituras, cuando Él abría las escrituras. Había algo en mi corazón, yo sí estaba comprendiendo, ahora entiendo, es el Señor. Pero cuando Él partió el pan, me acordé cómo Él parte el pan y lo que Él decía cuando Él parte el pan y cuando nos dio el vino. En otras ocasiones debieron haber tomado la cena con el Señor, debieron haber pasado Pascuas con Cristo, y tal vez, no sé, supieron de la última cena. Algo pasó. Ellos sabían que era el Señor al partir el pan. Y ese es el proceso que Cristo hace con nosotros. Él camina con nosotros, Él está con nosotros hasta que finalmente entendemos cosas. Toma tiempo. Algunos comprenden más rápido que otros. Algunos entienden cosas más rápido que otros. A otros les toma tiempo. Y luego dice la escritura, siguiendo el relato, que en Juan 20:19, esa misma noche, mientras que están caminando estos discípulos devolviéndose, porque llegaron allá a Emaús pero se devolvieron, esa misma noche, por la noche, estaban los discípulos reunidos. Juan 20:19, estaban reunidos a puerta cerrada. ¿Por qué? Porque tenían miedo. Y claro, nosotros nunca tenemos miedo, ¿cierto? Nunca. ¿Cómo describe el Señor Jesucristo que sus discípulos tuvieron miedo, tuvieron angustia, tuvieron incredulidad, tuvieron duda? Porque Dios escogió a seres humanos como a nosotros. Ellos no eran distintos. ¿Saben qué ha hecho algunas religiones? Que suben a estas personas, a los apóstoles, a unos lugares tan elevados y de verdad literalmente los ponen tan altos y hacen unas estatuas tan inmensas que uno ve eso como algo inalcanzable, y siempre los ponen en una santidad tan increíble que uno dice: no, imposible. El mensaje de Cristo es muy distinto. El mensaje de Cristo es: tengan ánimo, lo mismo que hice con ellos lo haré con ustedes. Ustedes son iguales y los amo igual, y los voy a enviar igual, aunque ellos tuvieron problemas y ustedes tienen problemas, aunque ellos eran humanos y ustedes son humanos, puedo hacer lo mismo con ustedes. Ellos tenían miedo, y en Lucas 24:36 dice: estaban espantados y asombrados de ver a Jesús resucitado. No lo podían creer, creían que veían algo raro, como algún espíritu raro o algo así. Y el Señor Jesucristo comienza esta obra. La obra resucitada es una obra de aclaración, de afirmación, de ánimo, de decirle a los discípulos: tengan ánimo, yo soy, denme de comer, hay algo de comer acá, denme de comer. Estaban asombrados. Y entonces el Señor Jesucristo comienza la resurrección. Es una obra. El Señor Jesucristo se presenta durante 40 días para hacer una obra de afirmación a sus discípulos, porque Él conoce que somos polvo de la tierra, humanos, temblorositos, miedosos, que huimos, que salimos corriendo, que tenemos muchas dudas, que a veces no confiamos en nosotros mismos, nos sentimos incapaces, sentimos que nosotros no somos dignos de nada. Y en Lucas 24, como les digo, comenzó a explicarle todas las escrituras. Y en Juan 20:21 dice: así como el Padre me envió, yo los envío. Y esto es increíble, porque el Señor Jesucristo los envía cuando ellos todavía están en sus dudas, en sus angustias, en su incredulidad, en todo lo demás. Y sin embargo, otra vez el Señor Jesús confía más en nosotros que en lo que nosotros confiamos en Él. Pero Él quiere que lleguemos a declarar lo que ellos declararon. Juan 20:24, entonces viene el relato el siguiente domingo, que tiene que ver con Tomás.
Y entonces ya entendemos que Tomás no fue el único incrédulo, sino que era uno más de los que no creyeron, solo que Cristo quería hacer algo con él, que logró. Con Tomás logró algo. ¿Qué logró Cristo con Tomás? ¿Qué logró que Tomás dijera? ¿Qué logró que Tomás dijera, Señor mío, Dios mío? El Señor Jesucristo ha resucitado, resucita para que todos sus discípulos lleguen al punto de decir, Señor mío, Dios mío, para que todos logren entender que sí, el Señor Jesús es Dios en la carne, Dios en la carne. Eso es muy complicado de entender. Las personas intelectuales y los sabios de este mundo y los científicos del mundo, al menos los no cristianos, no aceptan de ninguna manera esta declaración, que Jesús es el Señor, Dios mío, Señor mío. Pero ese era el propósito de Cristo. El propósito de Cristo con todos nosotros es que lleguemos al punto, a través de ese trabajo de Cristo resucitado en nuestra vida, que lleguemos al punto en que todos lo veamos claramente y digamos, Señor mío, Dios mío. Y en Juan 21, entonces viene el relato de la aparición a los 7 discípulos. Y saben que ese relato tiene que ver mucho con Lucas 5. El Señor ha escogido un milagro que es exactamente el mismo milagro que cuando los llamó. 3 años y medio atrás, Cristo los llamó de cierta manera. Estaba el Señor predicando y los discípulos eran pescadores de profesión. Y los discípulos que están aquí, los mismos que están acá, los mismos que están aquí, eran los que estaban trabajando 3 años y medio con Pedro también, porque eran discípulos, eran pescadores igual que Pedro. Y en esa ocasión tenían estas 2 barcas, y entre las 2 barcas yo me imagino que coordinaban la pesca y no habían pescado nada, dice Lucas. Y el Señor Jesús le dijo a Pedro, tira la red, y ese día sacaron muchos peces al comienzo cuando Cristo los llamó. Y cuando Pedro vio ese milagro, ay, Pedro dijo, Señor mío y Dios mío, ¿sí? ¿Dijo eso? No, estaba al comienzo, fue el comienzo del llamado. En Lucas 5 es el comienzo cuando hasta ahora está comenzando. Pero él vio algo en Jesús. ¿Y saben qué dijo Pedro? Le dijo, Señor, yo veo que algo pasó aquí increíble, pero Señor, mira, no te metas conmigo. Yo soy un pecador que no te imaginas, ¿o yo? No te metas conmigo. Yo soy un ser humano terrible. No te metas conmigo. Y el Señor Jesucristo, muy lindo, desde el comienzo le dice, como el mensaje es, Pedro, yo sé quién eres, no te preocupes, yo haré de ti pescador de hombres. Y le dijo eso, y todos los demás estaban ahí. Y saben que uno a veces no sabe si uno está en las cosas de Dios porque uno está de chismoso o porque es una persona llamada o qué, porque todos hemos tenido dudas. ¿De verdad estamos acá y entendemos el llamado o fue que nos metimos en esto? ¿Quién me metió en este cuento, no? ¿Quién me metió en este cuento? Y yo a veces he tenido mis dudas, y todos tenemos dudas, pero mis dudas es que anoche estábamos en una boda ayer, en una boda, y allí hay una señora que se llama Fanny. Ustedes conocen a Fanny, es la mamá de Marta Morales, que asiste a nuestra iglesia. Y Fanny es una señora ya de 85 años, muy vital, muy clara en sus cosas, muy bien, llena de energía, de alegría. Pero Fanny me conoce desde que yo estaba en el Camilo Torres. Ella me conoce desde niño. Y anoche se me acercó y me estuvo hablando de cosas y me contó cosas y experiencias del Camilo Torres cuando ya estaba en el Camilo Torres, y me hizo acordar de cosas de mi juventud. En ese tiempo llegó la conversación con Fanny y le dije, en ese tiempo yo, por la gracia de Dios, fui de los mejores estudiantes del colegio, y la Universidad de los Andes
nos escogió a 10 estudiantes para darnos una beca, para que estudiáramos lo que quisiéramos en los Andes. Y a mí me dieron la oportunidad, pero yo no tuve una persona, no tuve un familiar, alguien que me dijera, ten ánimo, adelante, sino que yo miré mi realidad es que yo no tenía ni para un bus, yo no tenía nada, vivía, pues mi almuerzo a veces era un poco de leche y un pan, y eso era lo que yo comía, y bueno, tenía limitaciones, dificultades, y yo no vi cómo yo iba a poder ir a la Universidad de los Andes, una de las mejores universidades, y para comprar los libros y cómo iba a hacer para llegar allá. Y yo dije, no, yo no puedo, si yo paso en la nacional no acepto esta beca, porque si yo me quedo en algún semestre y me botan de la universidad, ¿quién va a pagar? Yo termino en la cárcel. Yo me hice todo un cuento, ¿no? Y me faltó fe. Pero al mismo tiempo, el tema es el siguiente: si yo hubiera estudiado allí, ¿estaría acá hoy? Estaría en otras cosas, tal vez estaría en otro mundo. Y a veces la tentación es decir, Señor, qué bueno haber escogido otro camino, qué bueno estar en otro lugar y tengo amigos del Camilo Torres que están económicamente súper bien, con compañías enormes, y uno la fragilidad humana es como decir, vea, yo estaría tan bien como ese hombre, ¿no? Disfrutando de cosas materiales y todo lo demás. Y Señor, yo no sé por qué escogí seguir este camino, no entiendo. Yo creo que yo de chismoso me metí aquí. ¿Y quién fue el que me trajo? Y me acuerdo de un amigo que fue el que me presentó el Evangelio. Y yo digo, si mejor yo no lo hubiera conocido, mejor que le hubiera predicado el Evangelio a otras personas, menos a mí. Yo tenía un futuro brillante. Y uno comienza a decir, ¿yo qué estoy haciendo aquí? Pero ¿saben qué? El Señor Jesucristo conoce, Él sabe todas nuestras dudas. Tal vez Pedro dijo al final de los 3 años y medio, cuando le dijo a los discípulos, ¿saben qué? Vamos a pescar. Perdimos todo el tiempo, perdimos nuestra energía, nuestra vida. El hombre se murió. Vámonos a pescar, volvamos a nuestra empresa. ¿Quiénes eran los que estaban ahí? ¿Saben quiénes estaban? Lucas 21:2 dice que estaban Simón, Tomás, Natanael, los hijos de Zebedeo, Juan y otro discípulo. Eran los que pescaban, eran la empresa que él tenía. Y yo me imagino que Pedro pudo haber dicho, Señor, esta empresa estaría tan bien si no nos hubiéramos desviado del camino. Si no nos hubiéramos desviado del camino, esta empresa estaría súper buena. Tendríamos no 2 barcos, sino 4 o 6 tal vez. Y ya tendríamos platica y hubiéramos tenido harta plata en el banco y estaríamos ricos, estaríamos súper bien. Pero ¿quién nos mandó ese día a estar pescando cuando tú estabas ahí, te montaste en mi barca y me dijiste, Pedro, bota la red? Y salió tan llena de pescados. Y yo tuve miedo y le dije, Señor, no te metas conmigo. Y él me dijo, tranquilo, Pedro, tú serás pescador de hombres. Yo hubiera preferido estar en otra parte, me imagino que Pedro dijo. Si hubiera estado en otro lugar. Pero el Señor sabe lo que pasa en nuestro corazón, en nuestra vida, y Él viene y afirma a Pedro. Lo afirma, le dice, tranquilo, Pedro, no perdiste el tiempo. Pedro, todo lo que tú has recibido, toda la información, todo el entrenamiento, todos los días que hemos pasado juntos, es para un propósito. Pedro, ¿me amas? Y comienza eso, ¿no? Que sabemos todo lo que hay ahí, ese Pedro dándole vueltas a eso por dentro. Y cuando le dice el Señor Jesús la tercera vez que si me amas, y dice, Señor, yo sé que tú sabes todo. Y el Señor Jesús le dice, Pedro, tú tienes una misión. Yo te he amado aunque tú me negaste, aunque tú has hecho tantas cosas, pero yo te amo. Y acuérdate cuando yo te llamé, te dije que te iba a ser pescador de hombres. Ve, Pedro, acuérdate cuando yo te dije que me ibas a negar y yo dije, Pedro, he orado por ti. Satanás te ha pedido para zarandearte, pero yo he orado por ti. Pedro, acuérdate. Y él dijo, Señor, me acuerdo. Y él le dice, afirma a tus hermanos. Es ahí cuando Pedro finalmente entiende y dice, ahora entiendo, es eso lo que tú quieres, Señor, está bien.
para afirmar a tus hermanos. Cuando vuelvas a mí, dice la Escritura, cuando Pedro se dé cuenta quién era el Señor, quién era ese ser con el que él estuvo hablando, cuando él entendiera que ese ser era Jesús, el Mesías, el Cristo, Dios en la carne, y que había un propósito más inmenso que su compañía, él iba a fortalecer a los otros apóstoles y a toda la iglesia y a las ovejas y a los corderitos. Esa era la misión. El Señor Jesucristo se levantó y se apareció a todas las personas que se apareció y a los discípulos para decirles: yo he resucitado y ustedes tengan fe, crean, y aquí está la misión, tengan ánimo. Lo que están haciendo es más valioso que la compañía que dejaron, que las cosas que dejaron, que las oportunidades que tuvieron. Esto es más valioso que todo lo que se hayan imaginado. Y el Señor Jesucristo entonces les anima, les da la misión. ¿Y saben qué dicen las Escrituras? Dicen que todos los demás discípulos, esos que estaban con Pedro, dice que se quedaron callados porque todos sabían quién era el Señor, quién era ese que se había aparecido, que los había invitado a desayunar a la playa. El Señor, el que le dijo a Pedro: tira otra vez la red, y que salió llena de peces, 153 peces. Yo no sé qué clase de peces, serían muy pesados, no sé qué clase de red era, no se rompió. Y ellos estaban asombrados y todos sabían que era Jesús el que les estaba hablando. Y todos fueron afirmados. Así que el Señor Jesucristo le dice a Pedro: Pedro, enfócate en la misión, enfócate en la misión. Y es lo que el Señor Jesús hace con nosotros hoy, igual. Enfócate en la misión. Dios nos ha llamado con un propósito, Cristo nos ha llamado con un propósito, y nosotros a veces pensamos, igual que Pedro, que pudiéramos estar en otra parte haciendo algo mejor, teniendo una mejor compañía, haciendo algo mejor en otra parte, y si nuestra vida ojalá hubiera sido distinta, estaríamos más contentos. No es cierto, no es cierto. El Señor Jesús nos ha escogido para algo que trasciende la humanidad, para algo que trasciende este mundo, pero nos ha llamado en este mundo. A ellos los llamó en un mundo en el que no habían calles pavimentadas, en que todo era un tierrero, en el que no había agua potable, en el que no había calefacción ni sistemas de enfriamiento, en el que no habían todas las cosas modernas que tenemos hoy, en el que era un desastre. En ese mundo ellos tuvieron que creer. Hoy Dios nos llama, en el mundo en el que estamos, a creer en Él y hacer la misión que Él nos encarga en el mundo en el que estamos. En todo lugar donde estemos, en la circunstancia en la que estamos, Cristo nos usa, nos ama. Cristo nos ama. Lo que estamos haciendo, así sea muy pequeño, es muy valioso para su obra, para su reino, para el reino de Cristo. Necesitamos creer que lo que Él está haciendo con nosotros es valioso. Porque a veces decimos: no, pero yo, ¿qué consecuencia tengo yo? Yo no soy nadie, yo soy feo, además, ¿sí? Y yo no tengo valor alguno de nada, yo soy un desastre, yo soy un problema, yo soy un lío, yo la embarro en todas partes, yo digo cosas que no son, soy una miseria, yo no tengo ningún valor. Y el Señor Jesús dice: yo te llamé, yo estaré contigo, yo he orado por ti. Mantente en la visión, mantente en la visión. Es lo que Dios nos llama a hacer. Nos confirma, nos afirma, nos anima, nos motiva, nos envía. Y a veces pensamos que, pero es que yo no tengo una iglesia de 500, de 1000 o de 3000 o de cuántas miles de personas. ¿Saben que hay misiones en las que el Señor Jesucristo le envía a una persona a solo trabajar con una persona? Felipe fue llamado a hablar con el eunuco, solo con el eunuco. Si Dios nos encarga esa misión, necesitamos cumplirla. Es lo que Él nos encarga. A otros les encarga 10 personas, a otros les encarga 15, a otros les da 10 talentos, a otros les da 5 talentos, a otros les da, yo no sé, 100 talentos. A cada uno según lo que nos has dado. Sé fiel, enfócate en la misión.
Es lo que el Señor Jesús nos dice. Y en Mateo 28 entonces precisamente nos acuerda de esa misión. Mateo 28, según este libro de la armonía de los evangelios, concuerda con 1 Corintios 15, 6, donde dice que se apareció a más de 500 hermanos, y parece que Mateo 28 no fue solamente a los discípulos, a los 12, sino que habían muchas personas ahí, aunque se dirigió a los 12. Mateo 28 dice que se acercó, les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id, haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, hasta el fin de nuestra vida. Él estará conmigo hasta el último respiro de mi vida. Él estará conmigo, Él está con todos ustedes, Él está con nosotros, es su promesa. Él dijo: yo hago esa obra con ustedes. Crean, enfóquense, cumplan la misión. Yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Y en Hechos 1 dice, en el primer tratado, Lucas está escribiendo: oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo. Y esto es lo que quería resaltar: con muchas pruebas indubitables. ¿Qué pruebas tiene usted de Dios? ¿Cómo Dios le está hablando? Necesitamos ser muy conscientes. Cristo nos habla, Cristo nos va a dar pruebas, Cristo les va a dar pruebas a ustedes de su obra, de quién es Él, de lo que Él está haciendo. Él les va a afirmar en esos momentos de duda míos. Yo he mirado hacia atrás y digo: Señor, ¿cómo te voy a negar si yo veo que tú has estado en mi vida? Yo veo esto y aquello, y yo siento, yo sé que tú has estado conmigo en mi vida. Y yo quisiera que ustedes abran sus ojos, porque Cristo se va a presentar como se presentó con los discípulos, de maneras en las que usted no puede refutar que es Cristo en su vida el que está obrando. Cristo resucitado se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días, hablándoles acerca del reino, diciéndoles: hijos míos, como él hablaba, esto de acá no es todo, pero aquí hay una misión, cumplan esta misión, pero esta misión tiene que ver con un reino que yo voy a traer, es un reino eterno. Y necesitamos entenderlo. Hay una misión acá, pero tiene un futuro celestial. Y necesitamos decirle: Señor, ¿cuál es la misión a la que tú me has llamado? ¿Cuál es la misión a la que tú me has llamado? Háblame, dime cuál es la misión. ¿Dónde quieres que yo te sirva, Señor? ¿Dónde quieres? El Señor es el que envía, el Señor es el que lleva. Él mueve su gente a muchos lugares, a todo lugar. Lo importante es: Señor, ¿cuál es la misión que tú quieres que yo cumpla? Y Él nos va a decir. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y el Señor Jesús nos dice: yo estaré con ustedes, con mi Espíritu estaré con ustedes. Ustedes estarán llenos de mi presencia. Nosotros necesitamos entender que aunque somos frágiles, problemáticos, llenos de líos, tenemos dificultades, como los discípulos tuvieron dificultades, cometeremos errores, muchos errores, como Pedro cometió errores, diremos cosas inapropiadas, haremos cosas inapropiadas en algunos momentos, pero el Espíritu de Dios está con nosotros y Él nos va a ayudar y nos va a dar el poder para ser testigos de Él. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Y luego entonces viene el relato de la ascensión, ya terminando en ese estudio de la comparación de los evangelios, la armonía de los evangelios, termina con este versículo.
que dice así, termina con este versículo y con el de Hechos, donde también se relata lo mismo, donde dice Lucas 24:50, y los sacó fuera hasta Betania y alzando sus manos los bendijo. Cristo no dijo, Pedro, no vas a cambiar nunca. No, los bendijo. El Señor Jesús bendice nuestra vida a pesar de lo que somos. Los bendijo. Pedro no quiere decir que fue un ser celestial de ahí en adelante. Sabemos que no, tuvo dificultades, se agarraron con Pablo más adelante. Eran seres humanos y sin embargo Dios los bendijo, los usó, los envió, los bendijo. Y aconteció que bendiciéndoles se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén y finalmente dice, y con gozo, al fin. Todas esas palabras que antes vienen diciendo y describiendo a los discípulos, que tristeza, que desánimo, que asombro, que incredulidad, que toda esa falta de fe, de pronto dice, volvieron a Jerusalén con gozo. Algo pasó en ellos, Cristo logró algo en ellos después de haber resucitado. La obra de Cristo de la resurrección que se presentó durante 40 días era para animar, para llevarlos a lo mismo que llevó a Tomás, Señor mío, Dios mío. Y todos dijeron lo mismo, Señor mío, Dios mío. Y volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Así que, hermanos, llegamos a ese punto en que dijimos que la cena del Señor es un momento revelador, es un momento en el que Dios nos habla, es un momento en el que el Señor Jesucristo hace algo especial con nosotros. Los dos apóstoles reconocieron a Jesús al partir el pan. Así que vamos a tomar la cena del Señor en este momento y vamos a recordar, a medida que tomamos la cena del Señor, que sí, ciertamente el Señor Jesucristo murió. Él lo anunció todo el tiempo que iba a morir y que estaría 3 días y 3 noches en la tumba, que sus discípulos estarían tristes, desconcertados, desanimados, desilusionados, llenos de dudas, crisis de fe, pero Jesucristo resucitado dio evidencias irrefutables de su resurrección, hasta que todos declararon como Tomás, Señor mío, Dios mío, y los animó. A pesar de las fragilidades de su humanidad, de su incredulidad, les dio sentido de misión, les mostró el amor que Él tenía con ellos. Nunca los dejó, nunca los abandonó, les dio sentido de misión y les dijo que debían ser testigos de todo lo que habían oído y habían visto, y les dio el Espíritu Santo y nos dijo y nos dice que estará con nosotros hasta el fin del tiempo. Y estos 2 discípulos lo comprendieron cuando Cristo partió el pan, oró por el pan, oró por el vino. Seguramente el Señor Jesús tomó el pan de el nuevo pacto, los símbolos del nuevo pacto. Ya no era el cordero, era el pan y el vino, y por eso lo reconocieron, porque tomó el pan y el vino. Así que, hermanos, ahora que tomamos el pan y el vino, recuerden que el Señor Jesucristo nos conoce. Él conoce todo de usted. Como le dijo Pedro, Señor, tú lo sabes todo, tú lo sabes todo. El Señor Jesucristo sabe todo de usted y no se escandaliza. Y no se escandaliza. El Señor Jesucristo sabe de todos sus pecados, todos sus errores, todas sus maldades, todas las cosas que hacemos. Él sabe. Y sin embargo, Él nos ama de tal manera nos ama que no nos abandona. Y Él dijo desde el comienzo que iba a hacer una obra con nosotros, que la iba a perfeccionar, y Él lo está haciendo. Y damos gracias, y este es un momento de dar gracias y proclamar al Señor Jesucristo, Dios eterno, Príncipe de paz, Dios invisible, y lo proclamamos hoy. Damos gracias y tomamos estos símbolos en su nombre
y decimos: Señor Jesús, bendice este pan, bendice este jugo de uva. Lo tomamos en tu nombre. Abre nuestro corazón, abre nuestra mente siempre. Afírmanos, afírmanos. Trabaja con nosotros. Ayúdanos a entender la misión que tenemos. Ayúdanos a vivir con gozo, a proclamarte con gozo finalmente. Siempre lo pedimos, siempre oramos por eso. Afírmanos hoy, Señor Jesús, en tu nombre al Padre. Amén.